El olor a carne podrida era tan fuerte que incluso los trabajadores experimentados vomitaban frente al rey. Los perros lamían los fluidos asquerosos que se filtraban del ataúd del rey Enrique VIII. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre la muerte real más horrible de Inglaterra. El olor a carne en descomposición era tan fuerte que incluso los trabajadores de la corte experimentados vomitaron frente al rey. Los perros lamían los fluidos desagradables que se filtraban del ataúd del rey Enrique VIII. En los próximos minutos, descubrirás pruebas médicas impactantes que muestran cómo Enrique VIII pasó de ser un príncipe dorado a un monstruo de 400 libras. Esta es evidencia que los historiadores Tudor trataron de ocultar durante cientos de años. Proviene de registros de médicos de la corte estudiados recientemente y del examen de sus restos reales. Pero déjame retroceder y mostrarte exactamente cómo el rey más poderoso de Inglaterra se convirtió en esta repugnante cáscara de hombre. Porque lo que estás a punto de aprender cambia todo lo que los historiadores te han dicho sobre la familia Tudor. El hombre que mató a 2 esposas y cambió la religión de toda una nación murió de una manera tan horrible y embarazosa que su propio gobierno lo ocultó durante 450 años. Sin embargo, los registros médicos secretos finalmente nos han mostrado la verdad. Y todo comienza con un accidente de equitación que lo haría pudrirse lentamente desde adentro hacia afuera. Un favor rápido. Si esta es información nueva que nunca has oído antes, presiona ese botón de me gusta para ayudar a que otras personas descubran esta historia oculta. Tengo 3 hechos impactantes que vienen y que cambiarán completamente cómo ves a la familia Tudor. Imagina esto. 24 de enero de 1536. Palacio de Greenwich. Enrique VIII, todavía bastante en forma a los 44 años, se lanza por el campo del torneo en su enorme caballo de guerra. La multitud contiene la respiración mientras el rey de Inglaterra apunta su lanza a su oponente. El sol de la tarde brilla sobre su armadura especialmente hecha. Cada pieza por sí sola costó más de lo que un trabajador común ganaría en toda su vida. El suelo tiembla bajo el trueno de los cascos de los caballos mientras 2 gigantes armados corren uno hacia el otro a toda velocidad. Pero algo sale terriblemente mal. Los caballos chocan con una fuerza comparable a la de un accidente de coche moderno. El cuerpo del rey, todo su peso de 300 libras de hombre y metal, se estrella contra el suelo helado. La multitud se estremece de horror al ver cómo su caballo de guerra, un enorme animal criado para la batalla, tropieza y cae. La bestia, con su propia armadura, cae directamente sobre el rey. El campo del torneo se queda en silencio. Los trabajadores de la corte se congelan en su lugar, demasiado asustados para moverse. ¿Está muerto el rey? ¿Ha perdido Inglaterra a su gobernante por un deporte? Durante 2 horas, Enrique VIII permaneció inconsciente. 2 horas en las que Inglaterra no tuvo rey. 2 horas en las que Ana Bolena, embarazada de lo que desesperadamente esperaba que fuera un heredero masculino, aguardaba con miedo noticias. 2 horas que cambiarían todo. Cuando Enrique finalmente despertó, los testigos informaron de algo profundamente perturbador. Los ojos del rey, alguna vez brillantes de inteligencia y encanto, ahora tenían una luz diferente, algo más oscuro, más impredecible. Sus primeras palabras no fueron de alivio por sobrevivir o preocupación por sus súbditos. En cambio, estalló en una rabia, exigiendo saber por qué se había detenido el torneo. El encantador príncipe renacentista, que podía hablar 4 idiomas, que escribía poesía y componía música, que bailaba hasta el amanecer y discutía teología con las mejores mentes de Europa.
Ese hombre nunca volvió del campo del torneo aquel día. En su lugar, apareció un tirano paranoico con cambios de humor violentos que aterrorizarían a Inglaterra durante los próximos 11 años. Los modernos científicos del cerebro que estudian los registros históricos ahora creen que Enrique sufrió una lesión cerebral en su lóbulo frontal, el área que controla la personalidad y el autocontrol. La evidencia es fuerte. Antes del accidente, Enrique mostraba un notable autocontrol para un rey de su tiempo. Había estado casado con Catalina de Aragón durante más de 20 años antes de buscar el divorcio. Había matado a relativamente pocos nobles en comparación con sus predecesores. Pero después de enero de 1536, las ejecuciones comenzaron en serio. Ana Bolena perdió la cabeza solo 4 meses después. Thomas Cromwell, el consejero más confiable de Enrique, le seguiría. Las rabias del rey se volvieron legendarias. Los sirvientes informaron haberlo encontrado llorando incontrolablemente un momento, luego gritando pidiendo sangre al siguiente. Pero la lesión cerebral fue solo el comienzo de la pesadilla médica de Enrique. El mismo accidente que trastornó su personalidad también reabrió una vieja herida en su pierna que nunca sanaría de nuevo. Y aquí es donde nuestra historia se convierte de tragedia a horror corporal. Ahora, lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que Enrique había sufrido una lesión previa en la pierna años antes, probablemente de otro accidente a caballo. Se había curado, dejando solo una pequeña cicatriz. Pero el accidente de 1536 rasgó esa vieja herida. Y en la Inglaterra Tudor, sin antibióticos o comprensión de la infección, una herida abierta era a menudo una sentencia de muerte, solo que una muy lenta. Imagina vivir con llagas abiertas del tamaño de pelotas de tenis en ambas piernas. No durante días o semanas, sino durante 11 años, filtrando constantemente pus, nunca sanando completamente. El dolor tan intenso que incluso el toque más suave de sábanas de seda te haría gritar. Las notas secretas del doctor de la corte Thomas Vickery, ocultas en el Royal College of Physicians y solo descubiertas en la década de 1960, describen úlceras de una naturaleza terrible, apestosas y dolorosas más allá de lo imaginable. Las piernas del rey tenían que ser drenadas a diario, a veces 2 veces al día, llenando cuencos de bronce con fluidos infectados que los sirvientes rápidamente sacaban de la presencia real. Pero Enrique, en su vanidad y paranoia, intentó desesperadamente ocultar esta descomposición. Diseñó vendajes especiales con pesos de plomo para comprimir las heridas, creyendo que la presión las cerraría. En cambio, esto cortaba el flujo sanguíneo y empeoraba la infección. Se rociaba con perfumes caros importados de Arabia, mezclando aceite de rosa con ámbar para enmascarar el hedor. Incluso les decía a sus retratistas que lo mostraran con piernas increíblemente atléticas, de pie en esa famosa postura de poder que todos reconocemos. La infección no solo estaba destruyendo sus piernas, estaba envenenando todo su torrente sanguíneo. Cada día, toxinas del tejido en descomposición entraban en su circulación, viajando a su cerebro, su hígado, su corazón. Un análisis médico moderno de los síntomas descritos en los relatos contemporáneos sugiere que Enrique desarrolló una infección ósea crónica, una enfermedad ósea que libera un flujo constante de bacterias y compuestos inflamatorios por todo el cuerpo. Estas toxinas causan una cascada de síntomas que harían de la vida de Enrique un infierno viviente. El dolor constante habría sido
excruciante. Imagina el peor dolor de muelas que hayas tenido, pero en tus piernas, sin detenerse durante más de una década. La fiebre vendría y se iría, dejándolo empapado en sudor un día y temblando de escalofríos al siguiente. Su apetito oscilaría salvajemente entre náuseas y un hambre interminable. Pero lo más devastador eran los efectos en su cerebro. Las toxinas que cruzaban hacia su tejido cerebral causarían cambios de humor violentos que no tenían nada que ver con sus emociones reales. Un momento podría estar riendo de un chiste, al siguiente ordenando la ejecución de quien había contado el chiste. Los delirios paranoides se volvieron comunes. Comenzó a ver enemigos por todas partes, convencido de que los sirvientes estaban envenenando su comida, que sus esposas le eran infieles, que asesinos extranjeros acechaban en cada sombra. Para 1540, solo 4 años después del accidente, Enrique había ejecutado a su segunda esposa, cancelado su matrimonio con la tercera y ya estaba en la búsqueda de la cuarta. La joven Catalina Howard llamó su atención. Una chica de quizás 17 años para sus 50. El contraste debió ser repugnante. Aquí estaba un rey tan gordo que necesitaba sirvientes para levantarlo sobre su caballo, persiguiendo a un adolescente que supuestamente encontraba sus avances tan desagradables que necesitaba vino para soportar su cama. Espera a ver qué sucede cuando esas heridas finalmente se infecten. El año 1542 marcó un terrible punto de inflexión. Las úlceras, que habían sido manejables, aunque repugnantes, durante 6 años, de repente empeoraron. Las notas del Dr. Vicari describen un cambio en el color y el olor de la descarga. Donde antes era pus de color amarillento, ahora se tornó verde, luego marrón. El olor evolucionó de simplemente nauseabundo a algo que los testigos describieron como el hedor de la muerte misma. El peso de Enrique explotó durante este periodo, incapaz de hacer ejercicio debido al dolor en la pierna, comiendo constantemente para distraerse de su miseria. Aumentó de 280 libras a bien más de 350. Su armadura de 1540, preservada en la Torre de Londres, muestra una cintura de 48 pulgadas. Para 1545 se tuvo que hacer nueva armadura con una medida de cintura de 54 pulgadas. Deja que eso se asiente. 54 pulgadas, eso es más ancho que la mayoría de los refrigeradores modernos. El palacio tuvo que ser modificado para acomodar el nuevo volumen del rey. Las puertas se ampliaron. Aún puedes ver las marcas de construcción en Hampton Court. Los pisos se reforzaron con vigas adicionales después de que el peso del rey causara peligrosos hundimientos. Se construyeron sillas especiales con brazos que podían removerse porque Enrique ya no podía caber entre ellos. Pero no solo, los muebles necesitaban modificaciones. La rutina diaria del rey se convirtió en una elaborada actuación diseñada para ocultar su descomposición. Lo vestían mientras yacía en la cama, un proceso que requería 4 sirvientes para manejar sus enormes extremidades. Se instaló un sistema de poleas y eslingas para levantarlo en posición vertical. Luego se lo transfería a una silla con ruedas, aunque esto se mantenía cuidadosamente oculto de la vista pública. Tengo 2 revelaciones impactantes más sobre su muerte real y la cobertura que siguió. Pero primero, asegúrate de que estás suscrito, porque tengo una serie completa sobre conspiraciones Tudor que los historiadores no quieren que conozcas. Presiona la campana para que no te pierdas la explosiva verdad sobre la ejecución de Ana Bolena. La transformación física fue acompañada por un igualmente perturbador declive mental. Para 1544,
Los trabajadores de la corte informaron comportamientos que iban más allá de un simple mal humor hacia el ámbito de la locura. Enrique sostenía conversaciones completas con personas que no estaban allí. Se lo observó discutiendo con su padre muerto, Enrique VII, defendiendo sus gastos del tesoro real. Llamaba a su madre, Isabel de York, quien había muerto cuando él solo tenía 11 años. Lo más perturbador fueron sus interacciones con los fantasmas de sus víctimas. Múltiples testigos informaron haber visto al rey detenerse repentinamente en medio de una frase durante asuntos de estado, su rostro drenándose de color, mirando al aire vacío. Susurraría: no ahora, déjame, antes de explotar de rabia contra sus confundidos consejeros. Un relato particularmente detallado del embajador francés describe cómo Enrique de repente gritó contra una silla vacía ordenando a Ana Bolena que dejara de reírse de él. La paranoia del rey alcanzó alturas extraordinarias. Se convenció de que sus sirvientes estaban tratando de envenenarlo a través de sus vendajes de pierna. Exigía que los vendajes empapados en pus le fueran traídos para revisión, oliéndolos sospechosamente antes de permitir que fueran quemados. Se contrató catadores de alimentos no solo para sus comidas, sino para sus medicinas, obligando a desafortunados sirvientes a aplicar sus ungüentos sobre su propia piel, primero para probar si había veneno. Para Navidad de 1546, Enrique se había convertido en algo apenas reconocible como humano. Los relatos contemporáneos describen una figura masiva apoyada en su trono, incapaz de mantenerse en pie sin ayuda. Su rostro se había inflamado casi al doble de su tamaño original, con los rasgos distorsionados por la retención de líquidos. Sus ojos, alguna vez de un azul brillante que los poetas comparaban con cielos de verano, se habían vuelto amarillentos y enrojecidos, hundidos en bolsas de piel descolorida. El olor que emanaba de la persona real se había vuelto imposible de disimular, a pesar de libras de perfume. La quema regular de incienso y hierbas frescas esparcidas por el suelo. El hedor de la descomposición seguía a Enrique donde quiera que iba. Los trabajadores de la corte sostenían secretamente bolas de perfume en sus narices al acercarse al trono. Algunas de las damas más delicadas de la corte se excusaban y vomitaban después de las apariciones obligatorias ante el rey. Aquí hay algo que te impactará sobre cómo intentó ocultar su condición. El retrato final de Enrique, el famoso retrato de Whitehall, que se convirtió en el modelo de cómo lo imaginamos hoy, contiene un devastador secreto. Cuando se hizo una radiografía de la pintura en 1960 durante trabajos de restauración, los conservadores descubrieron que la mano izquierda del rey, que parece estar sujetando un simple bastón, originalmente estaba pintada sosteniendo algo más, un bastón de madera coronado por un cráneo humano. Este aterrador bastón no era solo una declaración de moda gótica. Enrique se había vuelto tan obsesionado con la muerte que llevaba este recordatorio a todas partes. Golpeaba el cráneo contra el suelo durante las conversaciones, un hábito nervioso que incomodaba incluso a sus más leales trabajadores de la corte. Se rumoraba que el cráneo pertenecía a un monje de uno de los monasterios disueltos, aunque algunos susurraban que pertenecía a uno de sus enemigos ejecutados. El artista del retrato, Hans Holbein, había pintado este perturbador detalle con precisión. Pero después de la muerte de Enrique, su hijo, Eduardo VI, ordenó que se pintara por encima.
El joven rey no podía soportar la idea de que su padre fuera recordado como el loco obsesionado con la muerte que se había convertido. Los registros de la corte de esos últimos meses de 1546 pintan un cuadro de una corte en terror. Los cambios de humor de Enrique se habían vuelto tan extremos que los trabajadores de la corte desarrollaron un elaborado sistema de advertencia. Los pajes señalizaban en secreto el estado de ánimo del rey usando cintas de colores. Rojo para rabia, negro para depresión, blanco para los momentos cada vez más raros de calma. El rey estallaba en rabias por los problemas más pequeños. Un sirviente que estornudó durante una audiencia real fue arrastrado para ser interrogado como un posible asesino utilizando un veneno en polvo. Una dama de compañía que accidentalmente pisó la túnica del rey fue desterrada de la corte. Las tierras de su familia fueron confiscadas. Lo más aterrador de todo, Enrique comenzó a ordenar ejecuciones de personas que ya estaban muertas, habiendo olvidado que las había matado años antes. Un incidente particularmente escalofriante ocurrió durante un banquete estatal en noviembre de 1546. El embajador francés informó que, a mitad de la comida, Enrique se levantó abruptamente, un proceso que requirió varios sirvientes y le provocó visible agonía, y comenzó a gritarle a una silla vacía. «¿Te atreves a mostrarte en mi mesa, bruja?», gritó, señalando a nada. La corte permaneció congelada mientras Enrique continuaba su arrebato contra lo que claramente creía que era el fantasma de Ana Bolena. «Te corté la cabeza una vez, la volveré a cortar». Luego colapsó de nuevo en su silla, aparentemente agotado, y reanudó su comida como si nada hubiera sucedido. 27 de enero de 1547, Palacio de Whitehall. Enrique VIII entra en su declive final, y lo que ocurre a continuación es tan perturbador que su propio gobierno suprimió los registros durante siglos. Las úlceras en sus piernas habían crecido más allá de lo que los médicos habían visto antes. Las notas médicas suprimidas del doctor Thomas Wendy, descubiertas en una colección privada en 1891, describen heridas tan profundas que el hueso era claramente visible. La carne alrededor de las úlceras se había vuelto negra, evidencia clara de que la gangrena se estaba instalando. El olor se había vuelto insoportable. Los sirvientes se desmayaban mientras cambiaban las sábanas del rey. Las ventanas tenían que mantenerse abiertas, a pesar del gélido clima de enero, porque el hedor de la descomposición llenaría cualquier habitación cerrada en minutos. El cuerpo del rey se había convertido en una masa putrefacta de corrupción. Su piel se había tornado de un amarillo enfermizo debido a la insuficiencia hepática. La parte blanca de sus ojos coincidía, dándole una apariencia inhumana. Su lengua se hinchaba tanto que apenas podía hablar. Sus palabras salían como sonidos húmedos y gorgoteantes que requerían que sus sirvientes más cercanos las interpretaran. Su aliento olía a carne en descomposición, y un signo de que la infección se había extendido a su sistema digestivo. El enorme peso del rey hacía que cuidarlo fuera casi imposible. Se necesitaban 6 hombres fuertes para moverlo en la cama para prevenir úlceras por presión, aunque para este punto ya habían desarrollado úlceras, sumando al catálogo de carne en descomposición. Sus piernas se habían hinchado tanto que la piel se rompía en múltiples lugares, exudando un líquido claro que empapaba docenas de vendajes cada día. Pero aquí está el detalle que me atormenta sobre su sufrimiento. El 20 de enero, Enrique experimentó lo que los médicos ahora reconocen como el comienzo de la falla multiorgánica, que sus riñones, abrumados por la constante inundación de toxinas provenientes de sus piernas infectadas, comenzaron a fallar.
Su orina, cuando podía producir alguna, era de un marrón oscuro y olía a amoníaco. Su abdomen se hinchaba con líquido, aumentando su ya enorme cinturón y causando una presión agonizante sobre sus otros órganos. El estado mental del rey durante estos últimos días oscilaba entre una aterradora claridad y un completo delirio. En sus momentos de lucidez sabía que estaba muriendo. Rogaba a sus médicos que lo salvaran, prometiéndoles riquezas inimaginables si podían curarlo. Cuando no logran aliviar su sufrimiento, él estalla en rabia, amenazando con tortura y ejecución, aunque le faltaba la fuerza para firmar las órdenes. En sus periodos de delirio, Enrique revelaba las verdaderas profundidades de su terror. Gritaba a su madre, muerta desde hacía casi 40 años, suplicándole que lo protegiera de los demonios que veía arrastrándose desde debajo de su cama. Tenía conversaciones con su hermano Arthur, quien había muerto en 1502, disculpándose por haber tomado su trono, y su esposa. Más patéticamente, llamaba a su primera esposa, Catalina de Aragón, pidiéndole perdón, aunque ella había muerto sola y abandonada 11 años antes. La corte mantuvo una elaborada fachada durante estos últimos días. Las proclamaciones oficiales continuaron describiendo al rey como recuperándose de una enfermedad menor. Los embajadores fueron informados de que Enrique simplemente estaba descansando y pronto los recibiría. Mientras tanto, tras bambalinas, Edward Seymour y los otros miembros del consejo privado ya estaban planeando la sucesión, sabiendo que al rey le quedaban a lo sumo días de vida. El 27 de enero, Enrique sufrió lo que los médicos modernos reconocerían como un derrame cerebral masivo. El lado derecho de su cara se cayó grotescamente. La saliva se acumulaba en su almohada mientras perdía el control de sus músculos faciales. Su habla, ya difícil debido a su hinchada lengua, se volvió completamente incomprensible. El poderoso rey de Inglaterra, que una vez comandó la reforma de una religión entera con sus palabras, no podía siquiera pedir agua. Sin embargo, incluso en este estado, paralizado y en descomposición, Enrique intentó mantener su control tiránico. Usando su única mano funcional, intentó firmar órdenes de muerte. Su última víctima intencionada fue el duque de Norfolk, quien le había servido fielmente durante décadas, pero había caído en desgracia. La firma era un garabato ilegible, más mancha de tinta que nombre. Pero los sirvientes de Enrique, aterrorizados incluso por el rey moribundo, se prepararon para llevar a cabo la ejecución. Solo la muerte de Enrique, al día siguiente, salvó a Norfolk de la horca. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro que los historiadores han intentado ocultar durante siglos. Enrique VIII no murió pacíficamente en su sueño, como afirman los registros oficiales. Murió gritando. El diario privado del arzobispo Cranmer, descubierto en la biblioteca del Palacio de Lambeth en 1983, proporciona el único relato ocular de las últimas horas de Enrique. El arzobispo había sido convocado para proporcionar los sacramentos finales, llegando al palacio cerca de la medianoche del 27 de enero. Lo que encontró en la habitación real lo choqueó incluso a este experimentado clérigo. Enrique estaba experimentando convulsiones tan violentas que 6 hombres tuvieron que sostenerlo para evitar que se hiriera más. Su enorme cuerpo convulsionaba con tal fuerza que el marco de la cama reforzado se agrietó. Entre convulsiones, vomitaba bilis negra, un signo de que su sistema digestivo se estaba desangrando internamente. El olor era
indescriptible. Cranmer escribió que tuvo que excusarse 2 veces para vomitar. Durante breves momentos de quietud, los ojos de Enrique se enfocaban en cosas que no estaban allí. Gritaba por sus hijos muertos, los abortos y nacimientos muertos que habían plagado su desesperada búsqueda de herederos. Les rogaba que lo perdonaran. Prometía ser un mejor padre si solo volvían. Luego su voz cambiaba, volviéndose alta y aterrorizada, mientras gritaba sobre llamas y exigía que alguien apagara el fuego que solo él podía ver. A medida que el reloj se acercaba a las 2 de la mañana del 28 de enero, la respiración de Enrique cambió a lo que los profesionales médicos llaman el gorgoteo de la muerte. Un sonido húmedo y burbujeante a medida que los pulmones se llenan de líquido. Cranmer, siguiendo la doctrina protestante, le pidió al rey moribundo que diera una señal si confiaba en Cristo para su salvación. El arzobispo tomó la enorme mano hinchada de Enrique en la suya y le pidió que apretara si moría en la fe de Jesucristo. Enrique apretó una vez débilmente. Luego su agarre se aflojó. A las 2:07 de la mañana del 28 de enero de 1547, el rey Enrique VIII de Inglaterra estaba muerto, pero el horror no había terminado. De hecho, a punto de empeorar mucho más. El cadáver de Enrique comenzó a descomponerse con una sorprendente rapidez. La infección que había asolado su cuerpo durante años no se detuvo con la muerte, se aceleró. Dentro de unas horas, su cuerpo ya hinchado se infló aún más a medida que las bacterias producían gases dentro del cadáver. El olor creció de manera imposible. Los sirvientes apostados afuera de la habitación de la muerte podían ser escuchados vomitando. El consejo privado, liderado por Edward Seymour, tomó la extraordinaria decisión de mantener la muerte de Enrique en secreto durante 3 días. Esto no fue solo una maniobra política. Necesitaban tiempo para descubrir cómo manejar el cadáver que se deterioraba rápidamente. El cuerpo era demasiado grande y estaba demasiado descompuesto para ser exhibido públicamente sin causar un escándalo. Se convocaron urdidores con urgencia, pero se enfrentaron a una tarea imposible. Cuando abrieron el cuerpo de Enrique para remover los órganos para su preservación, descubrieron la magnitud de la descomposición interna. El hígado estaba tan agrandado y enfermo que se desmoronaba al tacto. El corazón, hinchado hasta casi el doble de su tamaño normal, estaba rodeado de un líquido amarillento. Los intestinos eran negros de gangrena. Un asistente de un embalsamador se desmayó cuando se abrió el estómago, liberando un hedor tan concentrado que los trabajadores huyeron de la habitación. Los embalsamadores trabajaron frenéticamente durante 2 días, usando técnicas que serían consideradas extremas, incluso por los estándares Tudor. Empacaron la cavidad del cuerpo con más de 100 libras de sal y hierbas aromáticas. Envolvieron el cadáver en tela encerada, empapada en trementina. Sellaron todo en un enorme ataúd de plomo que requirió refuerzo especial para sostener el peso. Pero incluso estas medidas extraordinarias no pudieron contener la descomposición de Enrique. Durante el velorio en Whitehall, los testigos informaron sonidos extraños provenientes del ataúd, estallidos y gorgoteos a medida que los gases continuaban acumulándose dentro del contenedor sellado. El plomo comenzó a abultarse hacia afuera. Los funcionarios rápidamente cubrieron el ataúd con más tela negra para ocultar su distorsión. Luego vino la procesión hacia el castillo de Windsor el 14 de febrero. El ataúd de Enrique
que pesaba casi media tonelada, con sus refuerzos, requería una carroza especialmente construida, tirada por 8 caballos. El viaje, que debería haber tomado un día, se extendió a 3, ya que los caballos luchaban con el peso y los caminos se convertían en barro bajo la lluvia invernal. En la segunda noche, la procesión se detuvo en la abadía de Sion. Irónicamente, uno de los monasterios que Enrique había disuelto años antes. El ataúd fue colocado en la capilla durante la noche. Lo que sucedió a continuación fue tan grotesco que pasó a la leyenda. Aunque los relatos contemporáneos confirman que realmente ocurrió. La presión de los gases dentro del cadáver en descomposición de Enrique finalmente se volvió demasiado. El ataúd de plomo se abrió con un sonido que los testigos describieron como un estruendo. Fluidos pútridos se filtraron, acumulándose en el suelo de la capilla. El hedor fue tan abrumador que los guardias huyeron de sus puestos. Y luego vino la última indignidad grotesca. En la mañana, los trabajadores descubrieron que los perros habían entrado en la capilla durante la noche. Encontraron a los animales lamiendo los fluidos acumulados que se habían filtrado del ataúd del rey. El hombre que se había autoproclamado como el ungido de Dios, que había roto con Roma misma para afirmar su derecho divino a gobernar, terminó como comida para perros carroñeros. Los trabajadores del palacio usaron aserrín y cal para absorber los restos, trabajando con telas atadas sobre sus rostros. El ataúd fue apresuradamente vuelto a sellar con plomo fresco, aunque el daño a la dignidad real estaba completo. Cuando la procesión finalmente llegó al castillo de Windsor, Enrique fue enterrado rápidamente, sin la elaborada ceremonia originalmente planeada. Esta grotesca escena fue tan dañina para el prestigio real que Edward Seymour, ahora duque de Somerset y Lord Protector, ordenó a todos los testigos guardar absoluto silencio bajo pena de muerte. El registro oficial declaró simplemente que Enrique había muerto pacíficamente y había sido enterrado con todos los honores apropiados. La verdad fue ocultada tan eficazmente que solo salió a la luz siglos después, a través de diarios privados e informes diplomáticos extranjeros. Entonces, Enrique VIII, el rey que ejecutó esposas, demolió monasterios y aterrorizó a una nación, murió putrefacto de adentro hacia afuera, gritando de terror. Su cadáver era tan pútrido que explotó en su ataúd. El príncipe dorado del Renacimiento, que alguna vez fue llamado el gobernante más apuesto de la cristiandad, terminó su vida como una masa de infección y descomposición de 400 libras, abandonado por sus aterrorizados cortesanos. Sus últimos restos fueron lamidos por perros. Si esta historia oculta te fascinó, te sorprenderá mi próxima investigación, donde expongo la verdadera razón por la cual Ana Bolena fue ejecutada. Y no es lo que aprendiste en la escuela. Haz clic aquí para descubrir la conexión con el espía francés que cambia todo sobre la historia Tudor. Suscríbete para más verdades históricas suprimidas y nos vemos en la próxima investigación.